esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Escribo esta carta a las 12 tribus, los creyentes judíos que están dispersos por el mundo. Reciban mis saludos. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problema, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca. Pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense que su fe sea solamente en Dios y no duden. Porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Los creyentes que son pobres pueden estar orgullosos porque Dios los ha honrado, y los que son ricos deben estar orgullosos de que Dios los ha humillado. Se marchitarán como una pequeña flor del campo cuando el sol calienta mucho y se seca el pasto y la flor pierde su fuerza, cae y desaparece su belleza. De la misma manera se marchitarán los ricos junto con todos sus logros. Oramos. Papá, te damos gracias porque eres bueno. Gracias porque nos permites estar en esta mañana reunidos para leer tu palabra y con la emoción, la alegría, el gusto, Dios, de poder empezar este libro, de esta carta a Santiago, Dios. Permite que a través de ella nosotros podamos recibir el mensaje tuyo, que esta palabra, como tú nos has enseñado, que sea útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos e instruirnos en justicia. Que podamos aprender para poder estar preparado para toda buena obra en nosotros. Ayúdanos, Dios, que esta palabra pueda quedar aferrada, cimentada, y que la fe pueda ser desarrollada en nosotros a través de escuchar tu palabra. Ayúdanos, háblanos y permite que juntos podamos crecer y entender tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. ¿Sí? Esta carta de Santiago viene de su autor, que su autor es Jacobo, ¿sí? Esta palabra en el original en hebreo es Jacob, en griego es Jacobos. Entonces es como una fusión de palabras de San Jacob, y el San Jacob ha ido cambiando al final de que nuestra traducción se dice Santiago, pero por eso al final le dije, van a subir en Jacobo. David ahí va a decir, pues eso no viene en la Biblia, pero viene de esta fusión. Y aunque en la Biblia hay varios Jacobos, no sé, uno de ellos, de los discípulos del Señor, es Jacobo, hijo de Zebedeo, otro Jacobo, hijo de Alfeo, Jacobo, el hermano de Juan. Hay varios Jacobos en la iglesia, perdón, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, ¿sí? Pero a lo que han llegado a pensar, y es que esta carta fue escrita por Jacobo, el hermano de nuestro Señor Jesucristo. Miren, veamos algunos versículos simplemente como una introducción. Ahorita agarramos ya camino, pero en Marcos capítulo 6 versículo 3, cuando estaban la gente viendo a Jesús y que hablaba con autoridad y que se sorprendían cómo enseñaban y que ellos dudaban de qué es lo que, pues,
que él era el Hijo de Dios y decían, ¿cómo puede ser él? Dice ahí en Marcos 6:3, ¿lo tenemos allá en las pantallas? Todavía no. ¿Ya mero? Ahí está. Gracias. Dice ahí en Marcos capítulo 6 versículo 3, en esta controversia decían, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No está también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Recuerden que esto ya lo hemos visto, ¿no? Jesús nace de María, pero después María se casa con José, tienen más hijos, más familia y vienen a ser hermanos o medios hermanos. Y aquí es claramente que Jesús era hijo de María y también dice hermano de Jacobo. Entonces, este hermano de Jacobo es el que estamos hablando. Dice ahí también su hermano se llamaba Judas y también de Simón. Incluso, así como referencia, en Judas capítulo 1, versículo 1, Judas 1:1, al empezar el libro dice igual, dice Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados de Dios Padre y guardados en Jesucristo, ¿verdad? Entonces, otra vez, estamos hablando que tanto Santiago, o que es Jacobo, y Judas son hermanos de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que en un principio los hermanos de Jesús tampoco creían que él era el Hijo de Dios, también dudaron, pero más adelante Corintios nos habla, en Hechos también, cómo ellos fueron o vieron una manifestación de Jesucristo resucitado, y entonces ellos cambiaron por completo, ¿verdad? Entonces es este hermano de Jesús, Jacobo, que escribe esta carta, y este Jacobo, hermano de Jesús, es líder de la iglesia, es un pilar de la iglesia de Jerusalén. Un momento cuando Pedro se mueve ahí compartiendo la palabra, él se queda como el líder de esta iglesia en Jerusalén. Y es que en Jerusalén había una iglesia que habían creído en Jesús, ya podemos llamar mesiánico, pero en sí era una iglesia cristiana porque había creído en Jesús y estaban pasando por momentos muy difíciles. Entonces, esto es importante que lo podamos considerar. Esta carta está escrita a una iglesia judía, creyente, cristiana, pero también una iglesia que estaba pasando por un tiempo de persecución. Eso es importante para entender el contexto, para entender lo que está diciendo al rato la carta. También estaban pasando por un tiempo de hambruna, de mucha hambre, de mucha escasez y de mucha pobreza. En otras palabras, eran tiempos muy difíciles que la iglesia estaba pasando. Nada que ver con el día de hoy, ¿sí? Porque hoy vemos el mundo que está difícil, pero tenemos una oportunidad, número uno, de venir a reunirnos, de predicar la palabra, de aprender. Y algo muy importante, nosotros como iglesia aquí en México no sufrimos persecución. Cuando decimos que sufrimos es porque alguien nos voltea la cara y nos dice, eres cristiano, ya no te quiero hablar. Pero eso no es persecución. Tampoco tenemos tiempos de hambre como una nación, sino que Dios siempre muestra su amor para con nosotros, ¿sí? En Gálatas 1:18 y 19, Gálatas 1:18 y 19 dice: después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, está hablando Pablo, dice, y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor, ¿sí? Entonces, simplemente son versículos que estoy haciendo referencia para hacer entender de qué Jacob está hablando, ¿verdad?
Esta carta, a diferencia de otras que están, otra carta como la de Pablo que escriben, esta carta no tiene temas teológicos. Esto es algo que algunos llaman la atención, pero esta carta nos habla de sabiduría. Hay dos fuentes principales por las cuales fueron afectados o influenciados Jacobo, pues, el hermano de Jesús, ¿sí? La primera, en la cual vamos a ver muchas referencias de esta primera influencia, lo vamos a ver constantemente, es las enseñanzas de Jesús sobre el reino de Dios. Esa es una de sus influencias más grandes o fuertes, y esto tiene que ver con el Sermón del Monte. Mateo capítulo del 5 al 7, en el Sermón del Monte, de ahí del reino va a tomar mucha referencia Santiago, y vamos a estar viendo eso. El segundo punto de influencia de Santiago tiene que ver con los libros de Proverbios. Entonces nos vamos a dar cuenta que al ir leyendo la Biblia, se dan cuenta que cuando agarramos un libro va teniendo una secuencia. Hay libros como Salmos, que de repente tienen unos versículos que es un capítulo de un tema y después el otro capítulo cambia y el otro capítulo cambia. Cuando leemos Proverbios también nos hablan de diferentes, pareciera que 2 o 3 versículos me hablan de un tema, después cambia otro tema, pero tiene un seguimiento y tiene un propósito también. Bueno, el libro de Santiago puede de repente estar tocando un tema y después cambia a otro tema, pero bajo la misma línea para enseñarnos. Entonces pudiéramos entender de esta manera: Santiago son discursos de sabiduría fuertes y retadores, llenas de metáforas y fácil de memorizar. Otra vez, Santiago son discursos de sabiduría fuertes y retadores, llenas de metáforas, son comparaciones, y fácil de memorizar. Lo que quiere hacer Santiago es un llamamiento al creyente para que pueda vivir una vida que agrade a Dios, con el propósito de mostrar que hay que amarlo sobre todas las cosas y también amar a tu prójimo como Dios nos ha amado. ¿Estamos? Entonces vamos a entrar directamente ya al libro, pero entendamos eso. Son enseñanzas, son discursos que van a estar hablando en nuestras vidas fuertes. Tocará algunos momentos, áreas muy difíciles en nuestra vida, pero creo que es importante. Y en la mañana también, dentro de la oración, una hermana nos decía que Dios nos dé sabiduría. Yo creo que la única manera de aprender sabiduría es a través de la palabra. Conforme conozca la palabra, conoceré el consejo de Dios, la guianza de Dios. Hoy te lo vamos a ver, y esa palabra me va a dar sabiduría. ¿Sí? ¿Para qué? Para actuar de la manera que Dios quiera en el momento adecuado. Pero eso solamente me lo da nuestra relación con Dios a través de su palabra. Ahora sí, Santiago capítulo 1, versículo 1. Dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Lo que me llama la atención es la manera en que Santiago se presenta, porque me dice ahí Santiago, y sería muy fácil que él dijera el carnal del Señor Jesucristo, ¿no? El hermano mayor del Señor, bueno, mayor no, el hermano que seguía del Señor Jesucristo, ¿verdad? No sé, buscar una referencia de por qué creerle a él, de lo que está escribiendo en relación a su cercanía con el Señor Jesucristo. Y podría ser válido para nosotros, ¿sí? Porque Santiago, la mano derecha del Señor Jesucristo, algo así. Pero a mí me llama la atención
sino que él se presenta como un siervo de Dios y del Señor Jesucristo. O sea, es siervo de Dios y siervo del Señor Jesucristo. Y eso es importante porque aunque era su hermano, porque estaban en la misma casa, él supo y entendió quién era Jesucristo, y él se pone en una posición y una condición importante. La palabra siervo se traduce en el griego en la palabra doulos, y literalmente lo que significa es esclavo. Entonces, esto no es fácil a veces de decir. No sé, a veces los hermanos, los que tenemos hermanos, a veces tu hermano te pide, oye, hazme esto, hazme el otro, y como que te molesta. ¿Y qué piensas, no? ¿Que soy tu esclavo o qué? Y no es fácil a veces obedecer. Pero cuando una persona sabe la posición en el lugar en el que está, creo que es fácil de poder ponerse en esa posición. Santiago sabe que su hermano, vamos a decir, olvidemos de su hermano, que el Señor Jesús es Dios, es Señor. Tanto así que dice, yo soy su esclavo, yo soy su siervo, yo estoy sujeto a Él, porque dice siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Esta palabra Señor en el original es la palabra kurios, y esta palabra significa Señor, amo, maestro, y a veces traduce también como la palabra Adonai. En otras palabras, Santiago sabía que Jesús era Dios y él estaba sujeto a Él. Y creo que al momento de que está escribiendo esta carta y inicia de esta manera, simplemente está diciendo, yo soy un esclavo por amor a Dios. Y esto me habla de la posición que tiene él delante de Dios y delante del Señor Jesucristo. Y creo que aquí pudiéramos la primera aplicación a nuestra vida. ¿En qué posición tienes a Cristo tú? Porque a veces Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. No todo aquel que le dice Señor significa que lo ha considerado como su amo, su dueño, su Dios. Entonces la pregunta para ti, para mí el día de hoy es, ¿en qué posición está Dios en tu vida? Jesús también le dice, ¿por qué me dices Señor, Señor y no haces lo que yo te digo? Entonces cuando uno no entiende quién es Él y quién soy yo, de repente es muy fácil decir, es que yo tengo una relación con Dios, y para mí Dios y Jesús le hablo como cualquier otra persona, y le hablo tan fácil como a ti, y es más, a veces de tanta confianza a Jesús, ya no le digo Jesús, sino le digo Chuy. Y creo que no es correcto, ¿no? Porque yo creo que tengo que entender que aunque Él es mi Dios, bueno, Él es mi Señor, Él es mi hermano, Él es mi amigo, Él está conmigo, Él vive en mí. Tengo que entender cuál es mi posición, mi condición y quién es Él. Y tengo que, eso es lo más importante, saber que Él es mi dueño, Él es mi Señor, mi maestro, mi Dios, y yo soy su esclavo. Muchas veces no nos gusta esa palabra para nosotros, pero es la realidad, ser esclavo, ¿sí? Entonces también me dice Santiago, siervo de Dios y de Dios Jesucristo, dice a las 12 tribus que están en la dispersión, ¿sí? Entonces les decía, esta carta está dirigida principalmente a la iglesia primitiva que han sido movidos en diferentes lugares. Para este tiempo el pueblo judío estaba esparcido por todo el mundo. Habían judíos por todos lados, y entonces había diferentes comunidades cristianas a través del mundo de aquel tiempo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace Santiago? Mandar una carta para todos. Y creo que ahí también entramos nosotros. ¿Por qué? No pudiéramos pensar que esta carta está dirigida solamente para ciertos creyentes, sino que está escrita para todos los creyentes, para toda la iglesia cristiana que está dispersada por todos lados.
Y termina diciendo el versículo 1, salud. Y la palabra salud era una costumbre como un saludo. Es un saludo simplemente, ¿verdad? Cuando Pablo empezaba una carta, siempre él usaba gracia y paz a vosotros, ¿no? Y cuando es a los pastores, misericordia, gracia y paz. Y era la manera en que Pablo así empezaba una carta. Bueno, era algo muy común decir salud, y lo que simplemente estaba diciendo era un saludo común para todos. Versículo 2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Dentro de lo que comenté al principio, la iglesia en este momento no está viviendo momentos tranquilos de paz y bendición, sino que dijimos que estaban pasando por persecución, por hambre, por escasez, por momentos muy difíciles. Entonces, lo que Santiago quiere hacer y es motivar a la iglesia es que cuando se hallen en diversas pruebas, tu actitud con la cual tienen que enfrentarlas, tiene que haber gozo en todo momento. La palabra pruebas en este versículo puede significar aflicción, persecución o cualquier tipo de conflictos, de prueba, de dificultades. Entonces, lo que está haciéndonos entender Santiago es que las pruebas o las aflicciones son inevitables. Porque no está diciendo Santiago, si es que llegas a pasar por una prueba, sino que lo que está afirmando es cuando os halléis en diversas pruebas. Y creo que tengo que entenderlo de esa manera, ¿sí? El cristiano está llamado a padecer aflicción. Así que si un día te predicaron de Cristo y dijeron: ¿quieres que tus problemas se acaben? Ven a Cristo y Él te los quitará. Perdóname, pero te mintieron. Suena muy bonito, pero esa no es una realidad de lo que la Biblia me muestra. Porque Dios nos ha llamado, y además considero que el cristianismo es la única manera en que pudiéramos pasar las aflicciones, las pruebas con gozo. Mira lo que dice 2 de Timoteo 3:12. Leamos algunos pasajes para ver algunos puntos importantes. 2 de Timoteo 3:12 dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente. Esta palabra piadoso es vivir como alguien agradándole a Dios. O sea, y también todos los que quieren vivir agradándole a Dios o piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Timoteo? Es necesario. ¿Quieres vivir agradándole a Dios? Tu vida no va a ser tranquila. Vas a padecer persecución. Hechos 14:22. Hechos 14:22 dice así: confirmando los ánimos a los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Otra vez, ¿cómo se entra al reino de Dios? ¿A través de qué? De muchas tribulaciones. Entonces, si de repente venimos a la iglesia y queremos escuchar: Dios te quitará los problemas, y Dios te va a quitar tus necesidades, y Dios te va a quitar, creo que ese mensaje está fuera de contexto de lo que la Biblia me enseña. Ahora, la idea no es irnos aguitados. Pues, ¿qué les hablaron? Pues, ¿cómo tener un montón de broncas? No, sino lo que quiere Santiago es que entiendas que a pesar de la dificultad, a pesar de las tribulaciones, pueda haber gozo en tu vida.
y otra vez. ¿Y cómo puede suceder eso? Creo que ahí donde entramos, solamente en Cristo uno puede tener gozo en medio de la dificultad y de la prueba. Jesús lo dijo en Mateo capítulo 5 versículo 10 al 12, hablando del sermón del monte, ¿no? Que vamos a estar teniendo mucha coincidencia en esta parte. Dice Mateo capítulo 5 versículo 10 al 12: bienaventurados, o sean dichosos, doblemente dichosos, los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos, ¿qué es? El reino de los cielos. Versículo 11: bienaventurados, doblemente dichoso, sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y no termina ahí, sino que dice el versículo 12: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, de repente leer la Biblia dice: ¿cómo puede ser posible? Es que me están maldiciendo, es que me están persiguiendo, es que me están ofendiendo, es que me están insultando, me están diciendo cosas y Señor, ayúdame, Señor, sálvame, Señor, sé que sacas por mí, sé mi vengador. Y parece que Dios dice: espérame, gózate, te alégrate, porque si tú eres capaz de soportar eso, viene un gran galardón, una gran recompensa para tu vida. Entonces puedo aprender, y lo vamos a ver más adelante, el que yo pueda soportar un momento difícil con gozo me va a llevar a tener una recompensa. ¿Estamos? Juan 16, 33. Juan 16, 33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces yo pudiera entender esto. Somos llamados a sufrir por Cristo. El sufrimiento es algo normal en los cristianos. Y solamente hay dos maneras de reaccionar. O una: me amargo, lloro, me agüito, o con gozo recibo lo que Dios está permitiendo que yo pase. Porque lo que la Biblia me está diciendo es: tenemos que tener un gran gozo. Cuando uno lee sumo gozo, ¿qué entiende? ¿Algo poquito? No. Incluso cuando pensamos, y a veces uno dice, cuando escuchamos la palabra de sumo, a veces nos imaginamos aquellos luchadores grandototes, ¿no? Con sumo gozo me imagino algo tan grande en medio de las pruebas. Ahora, yo sé que aquí hablamos de sufrir por Cristo, y yo creo que hoy no solamente sufrimos, bueno, más bien no sufrimos persecución. Es más, nuestros problemas a veces no tienen nada que ver con lo que estaba pasando en la iglesia ahorita en la que estamos hablando, ¿cierto? Pero yo sé que sufrimos a través de lo que el mundo está viviendo el día de hoy, a través del pecado. Porque cuando el pecado entró a este mundo, nos ha llevado a sufrir con la muerte, nos ha llevado a sufrir en el dolor, la enfermedad, la injusticia, la maldad y traiciones y muchas cosas. Hoy día a día enfrentamos cosas que causan dolor y lastiman nuestra vida. Pero tengo que entender que cada prueba, cada dificultad, hay un propósito para nosotros. Tengo que entender que todo lo que pasa en mi vida siempre tiene un bien de parte de Dios. En Romanos 8:28, algunos lo saben hasta de memoria, dice así: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ahora, lo hemos dicho muchas veces, cuando no me pasa nada, este versículo es una bendición. Pero cuando estoy en un momento difícil, es difícil creer y pensar que lo que me está sucediendo ahorita, Dios lo pueda utilizar para un bien para mi vida. Pero Dios así lo tiene.
Porque lo que Dios quiere es que, sabiendo esto, podamos tener gozo en medio de cualquier situación. Cuando Pablo estaba en la cárcel, estaba preso, estaba encarcelado por nada, por Cristo simplemente. Escribe una carta estando en la cárcel a los filipenses. Y en Filipenses capítulo 4, versículo 4, Pablo, estando en la cárcel, les manda decir a los que están afuera en la iglesia, le dice: regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez digo, regocijaos. Y lo contrario sería más obvio, ¿no? Oren por mí siempre. Y otra vez digo, oren. O sáquenme por favor de aquí ya. Y otra vez digo, sáquenme. Pero no, la actitud de él es diferente y dice: gózate. Pablo, ¿estás en la cárcel? Sí, yo estoy contento porque el estar aquí me ha ayudado a compartir la palabra, a vivir por Cristo, ser como Él, semejante a Él. Y esto era algo que motivaba completamente a Pablo y a la iglesia, los animaba. Entonces yo creo que esto puede ser una palabra rema para ti el día de hoy. No sé si estás pasando por problemas, por dificultades, por necesidades. Yo no sé si de repente estás cansado por la manera en que estás viviendo. Te digo algo, aprende a agradecerle a Dios, porque en medio de esa prueba Dios va a hacer algo en tu vida. Hay un canto que entonamos aquí que a veces no puedo ver, pero sé que está sobrando. O sea, hay cosas que yo no veo a simple vista, pero Dios lo está haciendo algo en mi vida. En Romanos 8:18 me ayuda un versículo que te puede dar aliento, a lo mejor en este momento que estás pasando. Romanos 8:18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, o sea, lo que estás viviendo el día de hoy, esa aflicción que no te deja ni dormir, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Yo no sé, es para ti, pero para mí esto es una palabra de aliento. Porque lo que estoy viviendo hoy no se compara con lo que Papá Dios tiene preparado para nosotros. Yo lo he puesto, la manera más fácil que yo creo que pudiera entender es cuando una mujer da luz. Cuando está en ese momento de parto, que hay un dolor y que está pujando y está con un dolor tremendo, horrible. Pero no se compara ese dolor con la alegría y el gozo que viene al momento que escucha llorar a su bebé y que después lo tiene en sus manos. ¿Sí? Más o menos se puede comparar eso. ¿Sí? Ejemplo. A lo mejor lo que viene hoy nos duele, nos lastima, nos daña, pero no se compara con lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Versículo 3, ahí en Santiago, dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces yo tengo que entender algo. Que Dios me meta, que Dios permita que yo esté pasando por esta prueba, por esta aflicción, por este dolor, está haciendo que Dios esté produciendo algo en mi vida. Y lo que está produciendo es paciencia. Ahora, algo importante: la fe no se produce por las pruebas. No, la fe es probada a través de las pruebas. ¿Por qué? Porque es a través de las pruebas que puede revelarse qué tipo de fe tengo. En otras palabras, es a través de la prueba que yo puedo revelar cuánto confío o le creo a Dios. Importante, no es porque Dios no sepa, Dios lo sabe todo, sino es para que yo y los que están a mi alrededor puedan ver que tanto le creo, confío, dependo, amo a Dios en medio de la prueba. ¿Sí? Yo creo que eso es importante, porque la fe es probada.
para ver qué tanto podemos tener. Pero la pregunta podría ser, ¿y cómo obtengo la fe? ¿Alguien me puede decir cómo obtenemos la fe? Romanos 10:17. Romanos 10:17. Y dice así: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, creo que es importante. La semana pasada hablamos de hablar, de la palabra de Dios, de leerla, de conocerla, de entenderla. Entonces me ayuda a poder aplicarlo a mi vida de esta manera, a través de la palabra, que yo conozco a Dios, conozco sus promesas, lo que Él hace, y eso es lo que produce fe en mi vida. Por ejemplo, ¿ustedes creen que Dios puede sanar a alguien? ¿Cómo lo saben? Sí, pero por la fe, así nomás. Que un día yo me desperté y dije, para mí que Dios sana. Sí, yo creo, voy a sanar. ¿Así? No. Porque la palabra nos dice que ha sanado. Y después lo he visto en mi vida, o lo he visto en otras personas, pero donde yo lo entendí, lo aprendí, ¿dónde fue? En la palabra. ¿Ustedes creen que Dios puede levantar a alguien de los muertos? ¿Cómo saben? ¿Alguna vez alguien de ustedes ha visto a alguien que murió, oró y se revivió? Levante la mano. Entonces, ¿cómo lo saben? ¿Tienen mucha fe? No, porque la palabra lo dice. Y si la palabra lo dice, lo creo. Entonces la fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros oímos la palabra, entendemos la palabra y confiamos en la palabra de Dios, es cuando nuestra fe crece. Y lo que Santiago quiere, y creo que es bien importante que aprendamos esto, que Dios, Santiago no quiere que nosotros pensemos o creamos que Dios te va a meter una prueba para quebrantarte a ti, quebrantar tu fe, y para decirte, ya ves, no, que he confiado mucho en mí. No es eso. Sino lo que hace es que al momento que pasamos por esa prueba, nosotros podemos crecer, porque dice ahí que produce paciencia. ¿Sí? Estamos ahí en el versículo 3, ¿verdad? Entonces, esta palabra paciencia es una palabra griega que quiere, o se refiere más bien a sufrir sin rendirse. A mí me llama mucha atención, porque cuando leemos paciencia es como que, bueno, voy a hacer como que aquí, a ver qué pasa. Estoy esperando a ver qué hace Dios. No es eso. No es la paciencia que te quedas parado a ver qué sucede, sino la palabra paciencia que está utilizando aquí significa más bien el estar en el lugar, soportar o permanecer bajo de alguien, permanecer bajo de. Es de esta manera. Alguien que está cargando algo tan fuerte y tan pesado, y que no está buscando cómo se deshace de ese peso, sino que está dispuesto a poder soportar para poder seguir adelante. ¿Sí me explico? Esto es lo más común. A veces tenemos problemas y es más fácil salirse. Oye, ¿cómo va en la escuela? No, ya la dejé. ¿Por qué? Está bien difícil. Oye, el trabajo, no, ya lo dejé. ¿Sabes qué? Era muy pesado el trabajo y dije, no, esto no es para mí, mejor me salgo. Y cuando pasamos así, nos lleva a tener conflictos. Oye, la iglesia, no, ya no me gustó. Pedían mucho trabajo. No, que me leían mucho la Biblia, el devocional, y dije, no, esto no es para mí, mejor me voy. No, lo que está hablando es que la prueba debe de producir paciencia, y la paciencia aquí otra vez, es importante que lo puedas tener en claro, es sufrir sin rendirte. O sea, era una iglesia que estaba padeciendo persecución, que había pobreza, que había hambre, y lo más fácil que alguien podía hacer era rendirse, volver atrás y decir, no, esto de cristianismo no tiene sentido. No, es que si soy cristiano me persiguen, mejor no soy cristiano, y se acabó. Y lo que Santiago quiere decirles es, aprende a soportar lo que tú has dicho, que confías en Dios, que crees en Dios. Dios te va a permitir pasar por una prueba. ¿Para qué? Para que demuestres de lo que estás hecho.
Y en nuestra vida cristiana es lo mismo. Si solamente venimos, buscamos a Dios cuando todo está bien, creo que hay un problema. Porque cuando de repente, ¿cómo estás? Híjole, bien bendecido, tengo trabajo, tengo, no sé, mi novia, mi novio, tengo mi familia, estoy viajando, bendecido por Dios, hombre, gloria a Dios, qué bueno que me dice cristiano. Pero cuando de repente las cosas no marchan bien, ¿cómo estás? No sé, siento que Dios a mí no me escucha. Siento que a Dios no le importo. Le pido que me ayude y parece que no me escucha. Mira, me acaban de dar este diagnóstico y estoy mal. Mira a mi familia, mira al otro. No sé, para mí que siento que esto no es para mí. Quiero irme a otra iglesia, quiero buscar otra forma. A ver, allá me prometen. Y a veces vamos así. Por eso cuando en una iglesia te dicen, ven aquí y van a pagar tus tarjetas y te van a dar dinero y te va la economía y vas a crecer. La gente está llegando ahí. ¿Por qué? Porque nadie está dispuesto a sufrir. Cuando Santiago hoy nos dice a través de la palabra es porque lo que va a producir Dios es que aprendas a permanecer sin rendirte, que podamos aprender a sufrir sin volver atrás. Entonces nuestra fe, al ser puesta en una prueba, a ser pasada por fuego, va a producir esa paciencia para poder permanecer. El problema es que si yo no aprendo a crecer en mi fe, me va a llevar ¿a qué? A tener incredulidad y quejas. Como le decía ahorita, Dios no me quiere. Yo no sé, yo siento que esa iglesia no está bien porque desde que llegué, no sabe cómo me ha ido. Entonces yo como que mejor a lo mejor me tengo que cambiar. Y cuando tú no ves las cosas bien de parte de Dios, lo único que va a producir en tu vida es amargura y desaliento. Vas a ser un hermano de limón chupado, ¿verdad? ¿Han visto un limón chupado? Así ponen la cara igual. ¿Por qué? Porque simplemente está quejándose por lo que está pasando. Y Santiago dice, no, lo contrario. Estás en pruebas, en dificultades, que haya sumo gozo, un gran gozo, una gran alegría. ¿Por qué? Porque Dios está haciendo algo en tu vida. Te está formando, te está capacitando. Hace unas semanas hice un ejemplo, como aquellos que van al gimnasio y que agarran las pesas, ¿no? Y una y dos, y están pesadas. ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué es lo que produce el estarlas subiendo una y otra vez? Las repeticiones. Pues primero se rompe el músculo. Por eso termina así, ay, ni me toques, no puedo. Tanto peso rompió el músculo. ¿Y qué está haciendo? El músculo se está fortaleciendo. Y más adelante tienen que cambiar de algo más pesado, porque lo que cargaban ya es algo natural, ¿cierto? Los que van al gimnasio, porque yo no voy, ¿sí? Bueno, más paso por ahí todos los días. Pero, ¿qué es lo que hace? Cada vez puedes cargar más, porque el peso te va ayudando a crecer. En la fe es lo mismo. Conforme más busquemos a Dios, cada vez puedo aprender más. Entonces, hemos aprendido. Dios no te dice que no va a pasar por fuego, ni por el problema, dificultades, pero Dios sí ha prometido que va a estar contigo en todo momento. ¿Sí? Voy a leer rápidamente Isaías 43, 1 y 2. Ya lo vimos, ya lo he explicado, y nada más lo quiero reafirmar porque a mí me gusta mucho. Isaías 43, 1 y 2 dice: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí y te puse nombre, mío eres tú. Versículo 2: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Me gusta, ¿por qué? Porque Dios no dice, si un día te llegas a mojar, si es que llegas a pasar. No, te está afirmando y te dice, cuando pases por las aguas, bueno, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te negarán. Y cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Entonces, esto me da tranquilidad. Estás pasando por un momento difícil, una prueba, una dificultad. No te desesperes, soporta, aguanta, porque Dios está contigo. No estás solo, no estás sola. Él es nuestro ayudador, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones.
Él prometió: y estaré contigo todos los días. ¿Hasta qué? Hasta el fin del mundo, ¿sí? Entonces, Dios te pasará por prueba. Versículo 4, sigamos leyendo. Mas tenga la paciencia. Acuérdense que esta paciencia es soportar la aflicción, ¿verdad? Su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna, ¿sí? Entonces, aquí la idea es que el propósito de Dios en medio de la prueba es que llegues a ser perfecto. Ahora, la palabra perfecto aquí no habla de alguien que no se equivoca. Aquí la palabra perfecto tiene la idea de alguien que es maduro. O lo que podamos entender es íntegro. Alguien que es íntegro es alguien que es completo también, ¿sí? Maduro, íntegro, completo, ¿sí? Entonces tengo que entender que Dios está trabajando en cada uno de nosotros. Vas a pasar por pruebas. Tu fe va a ser probada. Algunos se están pasando por esa prueba ahorita. Y algunos a lo mejor hasta años tienen pasando por esa prueba. Otros ya terminaron. Otros no están pasando. Otros van a empezar apenas la prueba. Pero de una u otra manera Dios está trabajando en nuestra vida. Dice Filipenses 1:6: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces tú estás diciendo: Dios, ¿hasta cuándo? Hasta que Cristo venga. ¿Cuándo se terminarán mis conflictos, mis pruebas? Hasta que Cristo venga, ¿sí? Ahora, pues si pronto aprendemos lo que Dios me quiere enseñar, pronto puedo caminar en una vida en plenitud. Pero si no, pues Dios tiene que seguir tratando conmigo, ¿sí? Porque es a través de las pruebas que Dios moldea nuestra imagen y nuestra semejanza a Él. Porque es a través de las pruebas donde Dios transforma nuestro carácter. ¿Quién batalla con su carácter? Que son muy enojones. Levanten la mano. No sean mentirosos. Levanten la mano. Porque hay unos que estoy viendo y no levantaron la mano. Yo los conozco, ¿sí? Yo iba a levantar las dos, pero tengo que hablar. Bueno, como tienes que trabajar en tu carácter, como Dios tiene que trabajar con tu carácter, por eso Dios ha puesto la gente que está a tu alrededor. Es que esos del trabajo ya no los aguanto. Ajá, por eso. Es que el maestro la trae contra mí. Por eso. Es que el vecino, mira lo que... Por eso. Que me caen gordo, que voy manejando y se me atraviesan. Por eso. Es la única manera. ¿Cómo puede cambiar tu carácter? De esa manera. Entonces Dios va a tratar contigo para poder transformar tu carácter. Y es que yo no sé si usted lo ven de esta manera, pero alguien que pasa por pruebas y dificultades es alguien que más se acerca a Dios. A veces le hablas a alguien que está sin Cristo y es jefe, vive en plenitud y todo, y hablas de Cristo y no, ahorita no ocupo yo nada de eso. Pero háblale de Cristo a alguien que está pasando por un momento difícil y te dice: ay, ora por mí, por favor. Entonces, la prueba me hace ser sensible con Dios. Versículo 5, sigamos leyendo. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Aquí me dice algo Santiago, y a mí cuando yo aprendí esto, a mí me gustó mucho. Ojalá que me pueda explicar de la mejor manera. ¿Qué es lo que uno necesita cuando está pasando por pruebas, por dificultades, por adversidades? Sabiduría. Para saber qué es lo que tengo que hacer en ese momento difícil. A veces pensamos y utilizamos este versículo para ahí va a presentar el examen y mi hijo, ¿cómo te fue? ¿Cómo te va? ¿Estudiaste? Ay, no sé, estoy nervioso. La Biblia dice: pídele a Dios y te va a dar sabiduría.
Y es cierto lo que la Biblia dice. Pero a lo que se está refiriendo en el contexto que estamos, es que Santiago le está diciendo a la iglesia: estamos pasando por momentos difíciles, por momentos de persecución, de hambre, de escasez. Tienes que aprender que a través de esa prueba que estás pasando, Dios quiere enseñarte a permanecer firme en todo momento. Y para permanecer firme necesitas actuar correctamente. Y para actuar correctamente ocupamos la sabiduría de Dios. Entonces creo que la palabra sabiduría, o el significado de sabiduría según Santiago, sabiduría es la cualidad necesaria para poder enfrentar las pruebas como cristianos, con valor y piadosamente. Otra vez, es la cualidad necesaria para poder enfrentar las pruebas como cristianos, con valor y piadosamente. En otras palabras, es ver el sufrimiento de la perspectiva de parte de Dios. Porque si estás pasando por esos momentos difíciles, la idea es que tú le pidas a Dios esa sabiduría al momento que estás en el sufrimiento, para poder enfrentar con valentía y confiando en Dios. No es fácil. No es fácil creer, confiar, caminar, soportar, permanecer en una prueba, una dificultad tan difícil. Entonces cuando yo voy a Dios y le decía, a través de su palabra, no hay otra manera, porque yo no ocupo la sabiduría del mundo. De repente, y no estoy en contra de esta profesión, pero de repente me es muy escuchar que dicen los cristianos: la vamos a llevar con un psicólogo. Es que son profesionales. Claro, pero al final es sabiduría humana. Y nosotros tenemos una sabiduría en Dios diferente. Ahora, no quiere decir que somos inteligentes y nos creemos más que todos, no. Sino es un don, una capacidad que Dios da en el momento adecuado, en el momento preciso, para actuar correctamente como Dios quiere. Es eso. Es un don de sabiduría. Es la manera de cómo enfrentar mi problema de la manera en que Dios quiere. Es la manera de enfrentar mi problema, mi dificultad, de la manera en que Dios lo ha dicho en su palabra. Y entonces, ¿qué me dice aquí? Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, no sabe qué hacer en el momento de la prueba, pues pídele a Dios. Y Él dice: el cual la dará abundantemente y sin reproche. Entonces la sabiduría es aprender a confiar en Dios y actuar de la manera en que Dios quiere, conforme a su bondad. ¿Y qué me dice? Pídele a Dios. ¿Por qué oramos? Pues porque creemos que Dios nos puede ayudar en el momento difícil. ¿Qué me está diciendo? Tengo que pedirle a Dios. Y cuando conocemos que Dios es bueno, es grande, generoso, para ayudarnos, con mucha más razón puedo pedir que me ayude en ese problema, en ese momento cuando ya no puedo más. Es lo bueno. Entonces creo que la sabiduría empieza entendiendo que en medio de mi prueba, lo primero que tengo que hacer es ir ¿a quién? A Dios. No quiere decir que no puedo ir con el médico, no puedo ir con un abogado, no puedo con alguien que me ayude. No estoy haciendo eso. Independientemente todo, tengo que aprender a confiar en Dios y que me dé la sabiduría para hacer lo que debo de hacer en medio de las pruebas. Jesús nos dice: pedid y se os dará. ¿Sí? Porque todo aquel que pide, recibe. Dios lo ha dicho. Incluso esto que estoy diciendo está en Mateo capítulo 7, del 7 al 11. Incluso dice que si vosotros, siendo malos, saben dar buenas cosas, cuánto más vuestro Padre dará a los que se los piden. Entonces la Biblia me está enseñando y me está diciendo que en medio de la prueba y la dificultad, tú le pidas ayuda y socorro. ¿A quién? A Dios. ¿Qué tengo que hacer? Orar. ¿Qué tengo que hacer? Leer su palabra. ¿Qué tengo que hacer? Buscarle. Porque a través de la intimidad me va a ayudar a poder entender. Versículo 6, Santiago 1:6.
Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echado de una parte a otra. ¿Sí? Entonces, lo que me habla es, yo tengo que aprender a confiar en Dios, pero tengo que aprender a entender qué le estoy pidiendo y a quién le estoy pidiendo. Por eso dice ahí, pero pida con fe, no dudando nada. Hay una porción en la palabra donde un hombre le dice al Señor Jesucristo: Señor, ayúdame en mi incredulidad. Entonces, esta persona está batallando, pero no está dudando de Dios, pero está batallando y está pidiendo que Dios le ayude a creer para que las cosas salgan. Entonces, cuando dice aquí, pida con fe, lo que está diciendo es, tú pide a Dios que te ayude, que te dé la sabiduría, pero pide creyendo que Él lo va a hacer. Porque aquel que duda es semejante a una onda del mar. Y esto me habla como alguien que está en la tempestad. ¿Han visto de repente las películas o han estado en una tempestad? Como una ola va para allá y viene. Y si tuviera una nave, una lancha ahí o algo, esa nave no tiene control. Porque es tan fuerte el oleaje, es tan fuerte el viento, que es llevado de un lado y para otro. Y entonces, algo importante, no está hablando de aquellas personas que de repente batallamos en nuestra, híjole, es que yo sé que Dios me puede ayudar, pero de repente batallo. No está hablando de ese tipo de personas, sino está hablando de aquellas personas que vamos a leer como de doble ánimo, que hoy le creen a Dios y le piden a Dios, pero mañana van y le piden a otra persona. ¿Sí me explico? O sea, hoy leo la Biblia a ver qué Dios quiere me decir, y en la mañana leo el horóscopo a ver quién me dice mejor, ¿verdad? Hoy busco hoy voy a una iglesia para ver qué Dios me dice porque tengo este problema, y luego mañana va y con un brujo y a ver, léeme las cartas. Y bueno, ese tipo de personas que son llevadas para un lado y para otro. ¿Por qué? Porque no tiene su fe sólida en Jesús. ¿Sí me explico? ¿Sí? Hay gente que es así. Hay gente que está en la iglesia y le cree a Dios de una manera, pero como quiera dejarlo mi horóscopo porque como que yo soy de esa y a mí sí me sale. Entonces, no, eso no es lo correcto. Versículo 7. No piense pues que tal haga, o sea, aquel que duda, que vive de esta manera, que recibirá cosa alguna del Señor. Esto es interesante. O sea, tú tienes que aprender, o le crees a Dios o no le crees. Si le crees, pídele con fe y te lo va a dar sin reproche. La sabiduría, estamos hablando de sabiduría. Otra vez, ¿se dan cuenta que no está diciendo que te va a quitar el problema? Sino te está hablando de la sabiduría que te va a dar para actuar correctamente. Pero aquel que no confía y que le llega a pedir, no le va a dar nada. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y te digo, es ese tipo de hombre que viene a la iglesia y que mañana va y busca ayuda con un vidente, que viene a la iglesia buscando de que Dios le dé una palabra y mañana está buscando que alguien le adivine el futuro. No, o sea, no es la manera correcta. Entonces, aquel que es de doble ánimo no tiene a Dios como una ancla en su vida. Aquel que ha creído ciegamente puede permanecer confiado en Dios y en su bondad en todo momento, ¿sí? Y vuelvo a decir, no está hablando de aquel cristiano que de repente dice, híjole, yo sé que Dios me puede ayudar, pero aún batallo a veces para entenderlo. Dios te puede sanar, yo sé que Él me puede sanar, pero no sé si Dios lo vaya a hacer en mi vida. No hablo de esa etapa o de esa duda que podemos tener en cierto momento, sino estoy hablando de aquel que hoy le cree a Dios y que mañana no le cree. ¿Sí me explico en cuanto a ello? Entonces, lo que está buscando es que el cristiano, Santiago, que el cristiano sea íntegro en todo momento. Y entonces, Santiago pone un ejemplo de 2 puntos. Versículo 9 al 11. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con el calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Aquí algunos consideran que está poniendo un ejemplo
en un cristiano que es rico o que es pobre. Y otro que es pobre, perdón. Otros piensan que no, que hace referencia a un cristiano pobre, pero que están pasando, y a alguien que es rico, que no es cristiano y está viviendo. Pero ya sé de una manera u otra, porque no hay no sabe bien a quién está dirigiendo. Lo que hace Santiago simplemente es mostrar que en la vida cristiana, algo que puede causar una situación difícil es el dinero. Entonces yo puedo entender algo. Tanto la pobreza puede ser un conflicto como las riquezas. Entonces, otra vez, no podemos perder el sentido de lo que está hablando. Tienes que aprender a confiar en Dios en medio de la prueba. A veces pensamos que cuando alguien está en escasez, está en maldición, así nos enseñan, porque está en pobreza y que algo no está bien. Es más, hasta te dicen, pues algo estás haciendo mal, pide a Dios, confiesa tu pecado, pregúntale por qué te tiene así, qué pecado estás cometiendo. Y a veces no es pecado, es porque Dios te quiere así para enseñarte algo. Y no todo aquel que le está yendo bien en su vida quiere decir que espiritualmente está bien delante de Dios. No quiere decir ni una cosa ni otra. A veces pensamos que si tengo, estoy bien con Dios, si no tengo, estoy mal con Dios, y no es así. Entonces lo que hace referencia a Santiago simplemente es esto, que dice: el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. O sea, creo que hace referencia que aquel que está pasando por prueba, la prueba de la pobreza, lejos de quejarse en la situación, tiene que ver como una oportunidad de confiar en Dios, porque en medio de esa pobreza Dios se va a manifestar. ¿Sí? Pero también dice, pero el hermano que es rico en su humillación, entonces le está haciendo referencia, es diciéndole al rico: no creas que con lo que tú tienes vas a poder librarte de la prueba y la dificultad que estás pasando. No sé, alguien pudiera decir: tenemos hambre porque somos pobres, pero si fuéramos ricos, tuviéramos manjares. Y creo que Santiago está diciendo: espérame, no, tanto el rico como el pobre, los dos pasan por una dificultad. ¿Cuánta gente que tiene tanto dinero, de repente le diagnostican una enfermedad y que en un año se va a ir o menos, y aunque vaya a los mejores doctores, las mejores medicinas, no hay nada que lo pueda salvar o sanar? ¿Por qué? Porque el dinero no lo cambia. Entonces lo que quiere hacer Santiago, entender que de una u otra manera tienes que aprender a confiar en Dios. Entonces los ricos tienen que aprender que las pruebas sirven para tratar sus vidas, y no porque tengan dinero van a poder salir adelante. Porque lo importante no es en los recursos que tienes, sino en tu fe y tu confianza en Dios. ¿Estamos? A veces pensamos de esta manera: ¿cómo estás? Creo que estoy bien, no sé, tengo dinero guardado, si llega a pasar cualquier cosa, yo sé que podemos de ahí tomar. No, tengo mi casa que si se ocupa, pues la vendemos y de ahí puedo vivir. No, ya tengo mi pensión, ya tengo esto, ya tengo lo otro. Y a veces pensamos que de esa manera puedo salir, cuando nuestra confianza debe estar ¿en quién? En Dios y no en lo que tenemos. Por eso dice la Biblia que no hagamos tesoros en la tierra, ¿sí?, sino ¿dónde? En el cielo. Entonces tengo que aprender, tanto de una u otra manera, Dios me pasa por pruebas, por dificultad, para poder servirle a Él completamente. Entonces, hasta aquí nos vamos a quedar. Esta es la primera parte del libro de Santiago. Hay mucho que podemos sacar. ¿Qué les puedo yo pedir? Léanlo, subrayen, a ver qué Dios les quiere hablar. Para el momento que lo veamos aquí, Dios vaya fortaleciendo nuestras vidas. Hermanos, ¿qué ocupamos para cuando en nuestra vida, cuando estamos pasando por momentos difíciles? Una fe en Dios inquebrantable, confiar en Él. Yo no sé por qué a uno nos pasa por un lado y a otros por otro lado, pero lo que sí sé es que Dios tiene pensamientos, siempre son de bien y nunca de mal.
Y que si Dios te mete por ese problema, esa dificultad, situación, es porque Dios está haciendo algo en tu vida. ¿Y qué tienes que hacer en ese momento? Número 1, soportar. Pacientemente. Soporta pacientemente. No tires la toalla. Continúa firme. 2, pídele a Dios sabiduría. Que Él te diga cómo debes de actuar en ese momento difícil. Y número 3, aprende a confiar en lo que Dios ha dicho. Y eso está en su palabra. No hay otra